Hola, mi nombre es Astrid Daniela Guadalupe Valencia y hablaremos sobre el aparato reproductor femenino. Su índice. De lo que se va a tratar este video es de cómo está formado el aparato reproductor femenino, los tipos de himen, fisiología femenina, el ciclo de ovulación, la pelvis y músculos. ¿Y cómo está formado el aparato reproductor femenino? Está formado por los órganos genitales externos, mejor dicho la vulva, o los órganos genitales internos con las glándulas genitales auxiliares. Vulva. Encontramos los labios mayores, menores, himen, clítoris, abertura de la uretra, abertura de la vagina, perineo y por último el ano. Los órganos genitales internos. Encontramos la trompa de falopio, el ovario, el útero, la vagina, el recto, el ano, el endometrio, el cuello del útero, la vejiga, el hueso púbico, el cuello del útero y la uretra. En las capas del útero. El útero tiene 3 capas en su estructura. El miometrio, que está formado principalmente por tejido muscular. El perimetrio, que es la membrana que recubre el útero de la parte externa, y el endometrio, que es la mucosa que reviste internamente el útero. Consiste en una capa muy vascularizada, y su principal función es la de recibir y albergar el embrión en estado de blastocito, fenómeno que se conoce como implantación. En las medidas del útero, en la vista frontal sería de 5 centímetros. Su cuerpo del útero con el cuello del útero serían de 8 centímetros y de la vista lateral serían unos 3 centímetros. El himen. El himen es una fina membrana que cierra el orificio superficial de la vagina que está presente en la mayoría de las mujeres desde su nacimiento y presenta ciertas aberturas para permitir el paso de la menstruación. Ahora hablaremos sobre los tipos de himen. Encontramos el himen normal, que es una membrana delgada que rodea la abertura de la vagina. Los himenes pueden ser de distintas formas. El himen común tiene la forma de una media luna. Esta forma permite que la sangre menstrual salga de la vagina. El himen imperforado. Un himen imperforado puede ser diagnosticado al momento del nacimiento, pero a veces el diagnóstico no se hace hasta los años de la adolescencia. Un himen imperforado es una membrana delgada que cubre la abertura de la vagina completamente. El sangrado menstrual no puede salir de la vagina. Esto normalmente obliga a la sangre a volver a subir a la vagina y al abdomen, resultando en dolor abdominal o dolor de la espalda. Algunas adolescentes también sienten dolor al defecar y orinar. El himen microperforado. Un himen microperforado es una membrana que casi completamente cubre la abertura de la vagina. Un poco del sangrado menstrual posiblemente puede escapar de la vagina, pero la abertura es bastante pequeña. Un adolescente con un himen microperforado normalmente no podrá insertar un tampón en su vagina, y si puede darse cuenta que tiene una abertura diminuta. Si logra introducir un tampón en la vagina, es posible que no pueda sacárselo después de que absorba la sangre. El himen tabicado. Un himen tabicado resulta cuando la membrana delgada del himen tiene una tira de tejido extra en el medio formando las 2 aberturas vaginales. En vez de una, adolescente con un himen tabicado puede tener dificultades insertando o sacando un tampón. El tratamiento incluye una cirugía mínima para descartar la tira de tejido innecesario y crear una abertura vaginal del tamaño normal. En la fisiología femenina. En la pubertad comienzan los ciclos menstruales regulares de la mujer. Estos ciclos sexuales son regulados por el hipotálamo. Las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, mejor dicho las GnRH, producida por el hipotálamo, actúa sobre las células del lóbulo anterior de la hipófisis, las cuales a su vez secretan la gonadotrofina. Estas hormonas se denominan la FSH y LH. Estimulan y regulan los cambios de cíclico en el ovario.
Al comenzar cada ciclo ovárico de 5 a 15 folículos primordiales empiezan a crecer bajo la influencia de la FSH. En condición normal, solo uno de estos folículos alcanza la madurez total y se expulsa únicamente un ovocito. Los demás degeneran y se convierten en folículos. El ciclo de la ovulación. En primer acto, la menstruación. Es desde que comienza el sangrado hasta que se termina. La sangre y el tejido viejo del útero se desprenden y son expulsados por la vagina. Cada ciclo menstrual comienza con la menstruación, el periodo. El periodo es el desprendimiento normal de sangre y el endometrio, el recubrimiento interno del útero, a través del cuello uterino y la vagina. Un periodo normal puede durar hasta 8 días, pero en promedio dura alrededor de 5 a 6. La fase folicular. Durante el periodo, la hipófisis, una área pequeña que produce la hormona de la base del cerebro, produce una hormona llamada la hormona folículo estimulante, la FSH. La FSH le dice a los ovarios que preparen un óvulo para la ovulación. El folículo dominante produce estrógeno cuando crece y los niveles de este alcanzan su punto máximo justo antes de que ocurra la ovulación. Para la mayoría de las personas, la fase folicular dura entre 10 y 22, pero esto puede variar en cada ciclo. Útero, fase proliferativa. Mientras los ovarios preparan los folículos que contienen los óvulos, el útero responde al estrógeno que producen los folículos, engrosando el recubrimiento que se desprendió durante el último periodo. Esto se llama fase proliferativa, debido a que el endometrio, el recubrimiento interno del útero, se engrosa. El endometrio se adelgaza durante el periodo y se engrosa durante esta fase hasta que la ovulación ocurre. El útero hace. En las medidas que el folículo dominante o un ovario crece, produce cada vez más estrógeno. El folículo dominante alcanza cerca de 2 centímetros, 0,8 pulgadas, pero puede llegar a medir casi 3 centímetros, justo antes de la ovulación. Cuando los niveles de estrógeno son lo suficientemente altos, esto se le envía una señal al cerebro que causa un incremento drástico en los niveles de hormonas luteinizantes LH. Este pico causa la ovulación, liberación del óvulo del ovario. La ovulación ocurre alrededor de 13 a 15 días antes del inicio del siguiente periodo. La fase lútea. Cuando ocurre la ovulación, el folículo que contenía el ovario se transforma en algo denominado cuerpo lúteo y comienza a producir progesterona, así como estrógeno. Los niveles de progesterona alcanzan su punto máximo aproximadamente a la mitad de esta fase. Los cambios hormonales de la fase lútea están asociados a los síntomas premenstruales comunes que muchas personas experimentan, tales como cambios en el estado de ánimo, dolores de cabeza, acné y hinchazón. La fase secretora. Durante esta fase, el endometrio se prepara para soportar un embarazo o desintegrarse en la menstruación. El aumento en los niveles de progesterona hace que el endometrio deje de engrosarse y se comience a preparar para la implantación potencial de un óvulo fertilizado. La fase secretora adquiere su nombre debido a que el endometrio secreta, produce y libera el diverso de tipos mensajeros químicos. El más destacado de estos mensajeros son la prostaglandina, las cuales son secretadas por las células endometriales y causan cambio a otras células cercanas. Y si no hay embarazo, el cuerpo lúteo deja de producir estrógeno y progesterona. Esta disminución en los niveles hormonales junto. La Pasaré a pelvis. explicar sobre La las pelvis partes de la femenina pelvis. En la encontramos parte de acá encontramos la articulación sacroiliaca. La de acá es la cresta ilíaca. De acá vamos al ilio, pasamos al isquio. De ahí la parte de acá abajo es el pubis. La de acá es el sacro. La de acá abajo es el coxis. Por acá está unido que le llamamos el fémur en los dos lados. Y de ahí por último, en la mitad, la que une es la sínfisis púbica. Gracias. En los músculos encontraremos el músculo psoas y el músculo ilíaco. Gracias, eso sería todo por hoy.